Bueno, pues es momento idóneo, ideal para poder bregar, para uno libar de la tradición, del respeto, de la dignidad. El otro día, saben ustedes que a mí, alguien dirá, otra Isidro, lo tuyo es tremendo. A mí me gusta escucharme, pero no que me guste escucharme por un ego. Me gusta escuchar, eso sí, a la gente, a los que hacen posible esto que no soy yo solo, ¿no? Sobre todo en cuanto al saber hacer, las voces y la participación, ¿no? Muchos colaboradores. Pero me gusta escucharme para mejorar, siempre. Los errores, pues, así es como uno también pues los va pues quitando y diciendo aquí hable más, tengo que dejar, bueno, cosas de ese tipo, que van la profesión, las mañas de uno, ¿no? Pero escuchando a Isidro Cedrés el otro día, como oyente, no como miembro y responsable del proyecto aquí en la radio, me sentí informado, me sentí encariñado con mi tierra y ese plus que Isidro pone cada vez que habla sobre nuestra tierra, a mí me llegó. Y eso que ustedes dirán, contra, pero si él lo tiene toda la semana, si él lleva un montón de años con Isidro Cedrés, pues fíjense ustedes, aunque llevara cientos de años, yo seguiría siendo igual. Como un chiquillo que se ponía con los sacos esos enfrente en San Juan de la Rambla, como decía la señora que ponía los sacos extendiditos, las piernas cruzadas, para que los amuznaos, para que esa gente mayor les enseñara y les hablara sobre cuestiones de la vida, que muchas veces es lo que hace falta, sobre todo para evitar después males mayores, ¿no? Sobre todo de olvido de nuestra tierra. Don Isidro Cedrés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tocayo, y gracias por lo que me toca. Bueno, y gracias a ti, gracias a toda esa gente que hace posible el que este proyecto tenga más de 30 años. Y bueno, hace unos días, yo no quiero entrar en polémica, ni mucho menos, porque no es la razón, pero bueno, cuando se ponía un poquito en solfa, como que la audiencia de nuestra casa es una audiencia que no tiene pues mucho tal, pues claro, yo decía, bueno, hay de todo, hay gente que escucha de una manera, gente que escucha de otro, pero sobre todo hay gente que se encariña con las cosas, quizás a lo mejor puede que no tenga la suficiente cultura, como decía esa persona, para poder leer algunos de sus escritos, pero sí lo tiene obviamente para sentir ese amor y ese apego a nuestra tierra. Ese es nuestro cometido, que nosotros, y lo que hagan los demás lo harán por sí mismos, nosotros a una intentamos pues transmitirlo y en la parte y la franja que nos toca, creo yo que Isidro, modestamente estamos intentando cumplirlo. Perfectamente, bueno, uno no viene de repente con una especie de orden o encomendación a cumplir con, Nada, o sea, no nunca, se trata de un sacerdocio nunca. como tal, Y nunca, pero nunca, y eso puedo decirlo, Isidro, porque eso es una cosa que sí me gustaría insistir, Isidro, nunca he tenido yo que coger un teléfono, y a mí, ni me lo han hecho a mí, ni yo lo he hecho, me daría vergüenza, me daría incluso hasta casi asco. La palabra sería esa, asco, que es lo que alguien insinúa que puede ser o que pueda suceder en este medio, por lo menos en cuanto a la programación que tenemos ahora, nunca hemos tenido ninguna premisa, ninguna orden, ningún brazo encima del hombro que te diga, eso no, este no, como sucede en muchas radios que tienen una línea editorial y que sabes tú que si pones una radio, el gobierno lo hace bien, si pones la otra lo hace mal, y cuando cambian las tornas, al contrario. Aquí no, amigo, aquí es absolutamente libre. de ser así, Isidro, yo no estaría colaborando contigo a estas alturas. Bueno, Soy un alma guanila, lo he sido siempre en todos los aspectos de mi vida y hago lo que mi conciencia me dicta. Además, ya aprendí hace un montón de tiempo que una persona con ética, una persona con principios, a los que dan órdenes les resultan más peligrosos que un tío con una escopeta, ¿sabes? sí, ¿no? Y que al final de cuentas, creo yo que se pueden decir las cosas sin necesidad de insultos, sin necesidad de... Tú puedes decir y estar de acuerdo o en desacuerdo con algo que sucede. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros cosas que nos han parecido malas aquí, en este municipio, o fuera de él, o en Canarias? Es decir, a Sí, pero diario. es una crítica constructiva, además Claro. con un derecho perfectamente a expresarse y como bien dices tú, manteniendo las líneas, manteniendo el respeto y dejando
dejando a un lado totalmente el insulto. El insulto no tiene nada que ver con una conversación. Mira, estás hablando tú conmigo y me estás haciendo marihuaña por la pecera el compañero Juan Diego del Pino diciéndome con la mano, dice, y por eso la gente que me está viendo ahora dirá, ¿qué está haciendo Isidro con las manos? ¿No? Porque dice que dejó esto como una patena, ¿eh? Oiga, que también eso tiene su cosa, ¿no? Del que uno esté con una instrumentación hay que cuidarlo, oiga. Eso también va dentro de la profesión. Muchas felicidades, compañero, y agradecido. Y mucho cariño también al otro lado del cristal ese. Sí, mira tú que sí, además uno de los chiquitos que recuerdo cuando comenzamos aquí, que sí, que sí, no. Me alegro mucho de haber dicho y levantado la mano para decir eso, oiga, que es una persona valiosa y que se quede con nosotros como se ha quedado, y bueno, que uno más, igual que todos ellos. Bueno, Isidro, muchos temas a tratar. Yo quería solamente quería de entrada manifestar mi repulsa y mi coraje a la hora de hablar, no del tema en cuestión desde el punto de vista de la desgracia, del asesinato de las niñas, sinceramente que es algo lamentable y deleznable, pero que sinceramente como periodista, como miembro de un medio de comunicación, me duele que otro compañero, me imagino que a instancias de alguien que dijo y puso, ¿no? Que, que aparecieron el cadáver y tal, las bolsas y tal, en una fosa que todo el mundo sabe en Santa Cruz que se utiliza para tirar la basura marítima. ¡Qué vergüenza más grande! ¡Qué vergüenza más grande que se diga en un medio de esa manera! No, que todo el mundo sabe en Santa Cruz que como tiene 1,5 kilómetros allí puedes tirar todo lo que sea que se lo traga. Vamos por partes. Yo del tema la verdad, ya hay demasiada gente hablando como para meter mis narices ahí dentro también. No sé, que me abstengo de. Pero si hablamos de lo que es la costa y las profundidades delante de Santa Cruz, te puedo decir que, por ejemplo, se dijo que a unas 3,5 millas de distancia, con unos 1.000 metros de profundidad, más o menos fue Sí. Vale, pues en este caso, justo enfrente del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, a unos 1.000 metros de distancia, que si acaso son 3/4 de milla, una milla son 1.660 metros, hay un tremendo, Tenerife baja hacia el mar de la misma forma que sube hacia el cielo. Es una pirámide que de hecho tiene 2/3 sumergida y 1/3 por fuera del agua, para entenderlo bien. Hazte una pirámide de 1 metro de altura y mete 70 y pico centímetros dentro del agua de una bañera o de una piscina o lo que sea, y lo que ves por fuera es la isla de Tenerife, ¿no? Por lo tanto, la profundidad es considerable, incluso mayor a medida que te alejas de la costa. El puerto de Santa Cruz tenía problemas allá por los años 40, creo que fue, cuando cerca ya de aquí, de la zona del muelle de Rivera y del fondeadero donde se encuentran hoy en día los ferries y demás, pues había una acumulación de basura. De hecho, ahí hubo un barco que se hundió. Allí hundimos a una de las embarcaciones de Nelson en el combate con Santa Cruz. Y habían cañones, había de todo. Y bueno, la desidia y las pocas ganas de hacer las cosas bien que han tenido nuestras autoridades a lo largo de toda su historia hicieron que todo aquello se dragara. Y pues por no tener dónde ponerlos, o por no querer ponerlo en ningún sitio, por no querer molestarse, simplemente cogieron todo aquello en una gabarra y lo sacaron, y a 1.000 metros de distancia delante del Cabildo se arrojaron al mar. Pero no está a 3,5 millas, y por lo tanto, si estábamos hablando de ese basurero, porque no hay otro, el basurero de Santa Cruz era lo que hoy en día es el Palmetum, que es la única montaña que hay en Tenerife que no es de origen volcánico, y sin embargo, al igual que el Teide, echa gases, que es Lazareto, ¿no? Sí, ¿dónde está el Parque Marítimo? Que se están montando historias que no vienen a cuento, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, yo te digo, a mí me lamentaba que se publicitara, en cierta manera, se dijera de forma impune cómo se tira allí un coche, una lavadora, lo que te dé la gana, llegas allí con tu gabarrita, y ¡pam! Vas para el fondo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero bueno, eso era una de las cuestiones, y lógicamente hay muchas otras que tenemos que tratar, porque la semana que viene vamos a ver si es posible que podamos juntar ya nuevamente a Gustavo y a Espinel Cejas, ¿verdad? Sí, de hecho ya estamos en los contactos. Espinel incluso me pide, pues está en el Hierro ya de vuelta, me pide que te diga que a ver si
si se puede hacer un poquito antes de la hora en que lo hemos hecho anteriormente, por aquello de que Sí, está liado. podemos hacerlo a partir de que tú me digas, desde las 10 de la Vale, mañana. pues ya Podemos lo grabar hablamos. porque sé que está. Yo grabamos en horario de mañana, porque saben ustedes que en el caso de Gustavo también está con las clases y todo, es decir, que ese es el momento, ¿no? Sí, pero ya con ellos, con ambos tengo ya el Ah, vale, contacto muy hecho y bien, los muy dos bien. están de acuerdo. Pues lo arreglamos, claro que sí, ¿no? Ujú. Bueno, pues ellos estarán la semana que viene, como digo, pues el libro ese que ha sacado y que ya está ya en lisa. Y bueno, pues bueno, eso de sembrar, hoy hay que sembrar para después recoger, que estamos ya avanzando lo que vamos a hacer. Fíjate ustedes cómo somos nosotros, ¿eh? Ya estamos preparando el próximo y todavía no vamos, bueno, sí, hemos Y comenzado. todavía no hemos hecho el de hoy. Bueno, el próximo ya lo tenemos intentando enfocar. También Sí. es cierto que hace ya una semana y media casi que tengo esa joya de libro en mi casa. También Sí. es cierto que se me han unido un montón de historias. Yo a veces le echo algo de culpa a mi señora, aunque no las tenga. Ujú. Y yo digo que cuando mi mujer y Leroy Merlin se juntan, poco tiempo tengo libre en casa porque siempre hay cosas que hacer y obviamente cuando se trata de bricolar o arreglar o lo que quiera que sea, pues uno está para eso. Y he estado liado estos días con cosas en casa y no he cogido el libro en las manos. Eso de coger un libro para estar media hora con él tampoco tiene plan. Pero tengo justo una semana para metérmelo bastante dentro de él como para saber de lo que estamos hablando, o sea que a ver si me pongo las pilas. Bueno, pues bueno, de eso tratamos. Pero Isidro, la actualidad también de nuestra tierra tiene muchas cuestiones pendientes. Bueno, una de ellas tiene que ver con ese barco que quiso hacer de las suyas y liberar ese fuel cerca de la isla de La Palma, que al final lo han pillado, menos mal, y va a tener 50 que... kilómetros cuadrados de gasóleo repartido. Sí. Lanza el gasoil por fuera de la isla de La Palma, 140 y pico millas, y no te lo pierdas. Lo llevan a La Palma y lo atracan allí, pero quien le pone la denuncia es la Comandancia de Marina de Murcia. Sí, claro. Porque está claro de que aquí en Canarias por nosotros mismos no estamos capacitados para hacer. Bueno, por nada. eso el Oceánico de Madrid nos puso a nosotros debajo de Baleares. Se gastó cerca de, ¿cuánto era? 18.000 euros por hacer un mapa y nos ¿Y puso... cuánto se gastaron en fabricar una piscina para que una máquina eléctrica moviera unas olitas de 8 o 10 centímetros de altura y unos pequeños bloques hechos como de cemento del tamaño de terrones de azúcar sirvieran para simular un puerto, un espigón? Bueno, ahí fue donde diseñaron el arreglo del puerto de la Cruz, ahí fue donde diseñaron el que está delante del Cabildo, y en ambos casos se ha demostrado de que sirve de poco porque cuando se mete el tiempo sur, colega, no hay quien pueda con ellos. Y todo eso que se pronosticó, que se hicieron con las maquetas preciosas en el puerto de la Cruz y demás, y ahí está, como está el puerto de la Cruz, las generaciones. Mira, a mí estos días, hoy sale en prensa lo del Líders, el edificio, los vecinos quejándose, la basura, el olor, la pestilencia, y mientras nosotros parece como que no va con nosotros, nos vamos a Fitur, nos vamos al otro lado, el puerto de la Cruz maravilloso, tenemos una zona... Tengo fotos de ese edificio, desde el edificio Iberia que está enfrente, y da vergüenza, da pena. Sí, no, y además... Te digo una cosa también, y te lo digo así como de repente sin pararme a pensar mucho, porque hay cosas que si te las piensas bien, no las dices. Pues igual no las dices, ¿sabes? Pero si... Estábamos hablando de que en el Hotel Concordia, justo un poco más enfrente mismo del edificio Iberia, tuvieron hospedados, al igual que aquí arriba en la Casa del Sol, pues a una serie de jóvenes africanos, negros, senegaleses, y por ser negros, la crítica, mira, los sentados en la calle, vaya una imagen para acá y para allá. No hay un solo negro en ese edificio IDER, pero sin embargo hay un montón de gente, casi todos ellos de largos pelos rubios para acá y para allá, que entran y salen, se tienen montado allí su chiringuito, y no hay nadie que se meta con ellos porque son civilizados europeos, o cómo lo es, porque no lo entiendo. No, claro. O sea, un inmigrante es un inmigrante, una emigrante es una emigrante, pero por lo visto tiene que tener color para que nos importe más o nos importe menos, y ahí sí que tenemos una enfermedad que tenemos que curar, ¿no? Bueno, ¿sabes? eso es una de las cosas que precisamente
precisamente el autor del libro que estamos comentando y que estamos leyendo, que es el sacerdote realejero Gonzalo Morales Hernández, un sacerdote que no era a la andanza, él se fue fuera para vivir una religión diferente, una religión apegada, le dio esa capacidad a ese pueblo sufrido que fue llevado allí, secuestrado en África y maltratado, y él les enseñó en cierta manera que ellos eran capaces de llevar y gobernar su propia tierra, su propio lugar, ¿no? Pues de igual manera, en ese tipo de cuestiones, él siempre nos decía que la inmigración y eso no entiende de lugares. Tú ves ahora en México, en Estados Unidos, cómo se tratan a los niños, cómo se tiran a los niños. Es decir, estamos hablando de una tragedia muy grande, pero que es verdad lo que dice Isidro. Ve uno ese tipo de cuestiones, ¿sabes por qué? Porque enseguida hay alguien que tiene la cámara, triqui, lo saca a nivel nacional, se para todo, como ha pasado lamentablemente con el suceso de las pobres chiquillas, y ya todo es, ale, tal. No, y se olvidan de la realidad. Esa realidad que acabemos de decirlo, no solamente habla de un sitio sucio, ahí no se queda la cosa. Estamos hablando de un lugar donde se practican actividades que no son que son nocivas para el propio ser humano, como es la droga, como es la prostitución, como es el abandono, como es la enfermedad, las ratas, las cucarachas. Bueno, es tremendo, ¿no? Sí, aquello es un antro en todos los aspectos. Y no hay nadie que le meta mano. ¿Por qué? Esas son las grandes lagunas. Es una vergüenza portuense, puesto que en su momento, que si Aluminosis fue la historia, se lanzaron corriendo y deprisa. Y bueno, yo creo que para un poquito darse razón a sí mismo de lo de la aluminosis, lo han dejado tan abandonado que está a la intemperie, que el agua le está entrando, está oxidando los hierros, y al final parece ser que... Pero yo creo que simplemente se precipitaron y cerraron aquello sin ir más lejos. Vale. Y los responsables se lavaron las manos. Hombre, no pudieron contar con el Cabildo en ese caso para ponerle una banda alrededor, como hicieron con la antigua parada de guaguas, ¿no? De esa fotografía bonita. Y el Hotel Martianes, que está un poco más arriba en la misma calle, también en estado total de abandono, que fue por los asuntos aquellos del timeshare. Sí. Pues ahí lo tienes también, en la calle principal del Puerto de la Cruz. Y por cierto, vamos a cambiar de tema un poquito, porque se nos va el tiempo en ello. ¿Qué pasa con el BIC, el lugar de bien de interés cultural de la cueva de Bencomo, ahí encima en el valle? Sí. Junto al... Bueno, lo último que sabía era, incluso declaraciones del propio alcalde de la Villa Lortada, don Francisco Linares, que al parecer había un ofrecimiento, creo, no sé si recuerdo, por parte del ayuntamiento de hacerse con, es decir, que los dueños de la cueva, que la cueva es privada, por lo visto, ¿no? Pues que se fuera a manos públicas, a través del Cabildo, a través del gobierno municipal, no lo sé la verdad, ¿no? Pero hasta ahí, yo recuerdo esa una de las últimas noticias que hubo, ¿no? Se sacó varias veces en portada, se habló de la importancia histórica que tenía, pero no se ha hecho nada. No. Pero es que en el norte pasa lo mismo con todo. El Parque San Francisco ha parado, el Hotel Taoro, que tú lo tienes al lado, que por cierto, lo que hicieron el otro día por ahí en el Taoro, tienes ahora también otra zona de botellones. Ay, mi madre. El aparcamiento de las terrazas del Taoro, pegadito al Hotel Tigaiga, amaneció el sábado por la mañana con los restos de una tremenda comelona de un grupo que pasó por el McDonald's y se vino con sus bolsas y su rollo, y allí mismo donde aparcaron el coche se echaron el tenderete y allí mismo dejaron toda la basura, que resulta que los contenedores están pues caminando a 30, 40 metros. Sí, está bien. Y lo dejaron todo allí. Bueno, pues al día siguiente, al mediodía, una pandillita de chicos de 13 a 15 años que pasaban por el canal, al pasar por allí empezaron a abrir las bolsas, pues tú sabes que dentro de esas bolsas que si viene la sal, que si viene la salsa de tomate, pues cogieron todo aquello y se dedicaron pues simplemente a sembrar por todo el canal para adelante un auténtico basurero que da pena, da asco, da vergüenza, da rabia de ver cómo la educación no está llegando a ningún sitio, porque tanto los que se comieron aquello allá arriba, que no eran tan niños puesto que iban en coche, vamos a decir 20, 30, como los que luego cogieron toda esa basura y la botaron por ahí para adelante, con menor edad, son el producto de una sociedad que nosotros supuestamente hemos estado educando o que hemos fallado en su educación, por lo que está absolutamente claro, ¿no? Por cierto, llevamos 2 noches
sin alumbrado de ningún tipo en todo el canal de Perera y en todo el aparcamiento, que el que vive aquí arriba y llega en su coche, se le pone los pelitos de detrás del cogote de punta, por muy macho que sea, porque la oscuridad es absoluta y total, ¿sabes? Vamos a ver si bueno, pues mira, Lali la González. eléctrica o el ayuntamiento hacen algo al respecto Bueno, también. ojalá que si de aquí hacemos ese llamamiento al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para que lo solucione, porque lógicamente los vecinos también así nos lo solicitan. Bueno, hay una cuestión, Lali me comentaba cómo en la zona de Pinolera, Isidro, no sé si también te lo dijo a ti o lo dijo a Lauchón, no lo sé, pero que en realidad dice que ella de chica menuda se acuerda de ir a jugar al barranco y de ver esas cosas allí como con esqueletos y todo, y que la madre, ay, muy enfadada, no entren por ahí, tal, no sé qué, y que recuerda cómo vino gente y un inglés con ellos y se llevaron en sacos todo lo que había en esa cueva. La cueva que ellos llamaban de los muertos. No, claro, no se relacionaba con los guanches ni le ponían la misma atención que pongamos nosotros hoy, sino era la cueva de los muertos, decía. Sí, sí, no, y claro está que vete a saber si lo que encontramos en el basurero, en los contenedores de basura junto Fue a algo la de eso. Plaza de Toro en Santa Cruz tiene que ver con lo que se llevaron de allí, porque aparentemente, según estudios, son del norte, me Qué habían pena dicho, eso, ¿no? Isidro, ¿verdad? Gente que igual tenía eso en sus casas y de buena a primera, en vez de llegar y Pero decir, chico, mira, de acuerdo, si lo coges donde quiera que lo coges y te lo llevas para tu casa, has dado un mal paso, porque eso no se hace. sí, Eso es bien común y en principio o lo dejas donde está, porque incluso el museo a veces llega, ve una cueva, ve cosas, y en vez de poner aquel lugar a recaudo, cuidarlo, sellarle una puerta, crear un museo o lo que sea de forma directa, que es lo que están haciendo en Gran Canaria, te tienen 4 piedras que demuestran que hubo una choza ahí hace tiempo y terminan de construir la choza y el resto del poblado a su alrededor le echan mucha imaginación, mientras que aquí simplemente destruimos lo que existe para que no quede nada, para que don fulano de tal pueda llegar y fabricar. sí. El cementerio Guanche de la Cueva de Uchoa en San Miguel de Abona, ¿te suena? Bueno, me suena después de que leyera algo de lo que tú me Sí, pusiste y lo pusiste a pues nosotros en el en Guayuchón, ¿no? 1933 se descubrió en la cueva de Uchoa, situada en el barranco de la Tafetana, en el norte de San Miguel de Abona, cantidad de momias. El hombre entró con unos fósforos y vio muchos esqueletos, pero se fue en busca de un carburo, corriendo para ver aquello. El estudio realizado por Luis Diego Cuscoy anota que una zona donde abundan las cuevas con disponibilidad de agua y abundantes pastos, no sé qué, no sé cuánto, o sea, en fin, la zona de poblamiento, 16 metros en longitud, 2 o 3 de ancho por 1,5 de alto, 8 metros de longitud, o sea, la cueva es enorme. Después tienes 2 cámaras apoyados sobre troncos y sobre piedras, un montón de huesos, momias, vasijas de barro, huchones de tea y todo eso. Desde que se conoció el descubrimiento, transcurrido varios días antes de que se custodiase la entrada, se calcula que fueron varios miles de personas de todos los pueblos vecinos los que pasaron por el barranco de la Tafetana para contemplar, tocar, mover de sitio y al mismo tiempo llevarse más que algún recuerdo. De los pocos datos que pudo obtener en sus primeros días de confusión en un informe del capitán de la Guardia Civil Santiago Cuadrado, el que se nota que la mayoría de los esqueletos, 55, estaban colocados en cúbito supino, o sea, en la posición esta fetal que llaman. Sí. Uno de los esqueletos pertenecía a un hombre de 1,75 m, tenía herido una piel cosida que llevaba aparte no sé qué, no sé cuánto, la cosa se alarga. En fin, vamos a lo que... 1,75 m no era un hombre muy alto en esa etapa de la historia, ¿no? Para la media europea sí, el europeo que vino a Canarias andaba por el 1,5 m escaso, unos 50 y tantos, no llegaba a unos 60 y por lo tanto una veintena de centímetros de media es alto en comparación entre uno y otro, sí. Aquellas momias ya no son tales, ni esqueletos siquiera, sino un montón de informes de huesos humanos cuya reconstrucción sería poco menos que imposible. Nos dio la sensación de que esos lugares que existen en todos los cementerios para arrojar los restos olvidados y quemarlos después. Cráneos a los que les falta la mandíbula inferior, casi todos están en esta situación, otros a los que se les ha arrancado la dentadura, que ruedan por el suelo.
y entre las piedras, junto a los fémures, tibias y demás piezas de armazón ósea, las pieles curtidas sobre las que descansan las momias han sido robadas. Hemos visto solamente una y para eso ya destrozada, deshecha. En el fondo de la cueva había varias momias, entre ellas una al parecer de una mujer al lado de la cual y en la misma posición de este a oeste había otra más pequeña, la que se suponía que era un niño. Pues bien, tanto el cráneo como el resto del esqueleto se lo llevaron. Solamente quedan unas pequeñas costillas que ya no dicen nada de la existencia de tal momia. Como ya se trata por más de un periodista que visitó la cueva, esta fue la peregrinación de la barbarie. El azar rompió el desencanto eterno de los antepasados que poblaron esta tierra, áspera pero agradecida, desconocida e ignorada, salvo en la desgracia. Las culpas se reparten, fue más la ignorancia y la curiosidad que el afán de lucro, pero fue más aún la desidia de las autoridades, entonces y ahora, las cosas vamos a dejarlas claras. Sí. Lo que pasa es que... La que restó valor a este que puede ser un importantísimo hallazgo al que no se tuvo la posibilidad de efectuar un concienzudo estudio, bla, 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 se alarga, te ponen los pelos de punta, el cabreo es enorme, Sí. pero es lo que... Es lo que hay. Pero ¿sabes lo que pasa, Isidro? Lo que está claro es una cosa, es decir, uno que siempre intenta mediar, intenta decir, bueno, vamos a concienciar, vamos a educar, vamos a hablar, pero mire, la situación del pueblo en la década de los 50, 60 no es la misma que la que tenemos hoy en día. Hoy en día no hay tanta gente que es analfabeta, no hay tanta gente a la cual ese tipo de cuestiones se le escondía, no hay personas que cuando veían eso, veían algo que en realidad no tenía nada que ver con ellos. Ya hoy en día estamos hablando de chicos, hombres y mujeres, ya incluso gente de nuestra generación que no son ágrafos, no son analfabetos, en el sentido no solamente estricto de saber leer y escribir, sino de ser permeables a la historia de nuestra tierra, ¿no? Y entonces, claro, oiga, mójase un poquito. Lo que tú no puedes hacer es jaja, jiji, y hacer los memes y la bobería que siempre estamos haciendo y no ser consciente de la realidad. Hay que ser serios, hombre, e intentar hacer que este tipo de cuestiones no pasen desapercibidas. Bueno, pues a mí, ¿qué me da eso? Pues bueno, pues sí te da porque estás viviendo en un sitio y tú no vives solo. Y no solamente vives mirando una pantalla de televisión o de un móvil o viviendo otras realidades de otros pueblos, de otros sitios donde, por cierto, además de eso que te venden a ti, se encargan de cuidar lo suyo, mientras tú aquí lo desatiendes. Tolete. Sí. Sí, bueno, una cosa es que seas analfabeto y la otra cosa es que sigas siendo ignorante. Exacto. O sea, puede saber leer y escribir, pero mira, tengo un artículo de María Antonia Pereira Betancourt, es directora general del Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, arqueóloga y doctora de Prehistoria de la Universidad de La Laguna. Su trayectoria de investigadora se centra en las poblaciones aborígenes de Canarias y el norte de África. Bueno, en una charla en La Palma, de repente, pues no sé si fue simplemente un discurso del que no va a quedar nada o esta mujer viene con intenciones, pero en una charla que dio en La Palma habla de eso, del tremendo interés que se tiene, de lo que deberíamos hacer. Vamos a ver si te encuentro aquí. Bueno, pues tú, mientras lo estabas buscando tú, ojalá que en La Palma encuentren al bichito ese que está haciendo de la suya. Porque entre lo que han hecho con los grabados, en lo que han hecho con el patrimonio arqueológico y ahora lo que han hecho estos días con los tajinastes, que el tipo o la tipa, quien fuera, ¿no? Que tuvo que llevar algo que es eléctrico o algo y acabó con toda la fila de los tajinastes por la cara, hombre. Es decir, que amenazando de esa manera velada a las autoridades y como hay que cogerlo. No, y dejando perfectamente claro que fue en protesta de que quieren quitar los arruis. Sí, o sea, estamos hablando de alguien que se dedica a la cacería. Sí. De la arruis. Pues que lo cojan para que coja la cárcel, hombre, ¿oh? El arruí no es una cosa nuestra, es una cosa impuesta, traída aquí para control, para uso de cinegético de casa. Es decir, que el poderío que tiene la gente que aprieta el gatillo en estas Islas Canarias es absolutamente increíble. Son un montón, tienen una presión en el voto, tienen detrás empresas importantísimas. Tú sabes los precios porque no estamos hablando de escopetas de caza de 2 caños, Estamos hablando de rifles de cacería mayor. Sí. Estamos hablando de una munición que sale carísima. Estamos hablando de un dinero
Y bueno, lo he dicho antes y te lo digo ahora. Al Teide se trajeron los muflones, igual que se metieron los arrubias en La Palma. Pues en el Teide, cuanto más muflones matas, más muflones hay. Y no es porque estén criando, es porque los están reintroduciendo. Hay granjas en Tenerife donde la gente tiene muflones. ¿Y para qué los quieres? ¿Para comértelos? Pues de repente metes 2 o 3 o 4 en un furgón, llega, te das un paseíto por la zona del parque, abres la puerta y venga, ya sabes que tiene. Y eso está sucediendo y se sabe, pero todo el mundo con la boca calladita, que hay dinero por medio, y donde hay dinero por medio, chicos, estamos jodidos, ¿sabes? Bueno, pues estamos diciendo, estamos ya llegando a los 30 minutos. Bueno, ya estamos en los 30 minutos, concretamente ahora, Isidro, pero bueno, ¿querías decir alguna cosita más? Sí, estoy intentando ver. Estaba buscando de esta señora, ¿no? De esta mujer, parte del artículo. Que fue una charla, una conferencia que dio en la isla de La Palma, me dice, ¿no? Sí, que me impactó bastante. Y de que habla que el desconocimiento sí, es como el tema, dice, el desconocimiento de la ley no exime del castigo, la misma dice la ley, ¿no? Cuando sí, pero ella habla de que el desconocimiento del pasado en un pueblo es como esa enfermedad que llamamos Alzheimer. Es como aquella serie de televisión, Anillos de Oro, que dice que el cartero al final le dio un jaquimazo al perro, lo mató, y entonces, pues claro, lo llevaron a juicio. Y el cartero, que era el actor este que hizo Crónicas de un Pueblo también, que actuaba también de cartero, en la película esa, pues que decía, dice, ¿y usted? Dice, ¿usted no vio el cartel? Y entonces, ¿y el cartel? ¿Qué es el cartel aquí? ¿Y qué decía el cartel? Digo, no sé. Dice, el cartel decía, cabe canis. Y entonces el hombre dice, ¿usted sabe latín? Dice, lo único dominum buisco, y cabe canis en latín en una casa de un chalet muy adecentado, significa eso de cuidado con el perro. Entonces, claro, el desconocimiento está en que quizás a lo mejor no se le expresa con la debida cercanía al pueblo. Un ejemplo, una metáfora de lo que es, hay que ser cercano al pueblo, hay que hablarle con sus palabras y con sus cosas, como hicieron la gente del campo, agricultores, ganaderos, que veían y respetaban. Oye. El no conocer el pasado, el no saber quiénes somos, lo comparo con frecuencia a la terrible enfermedad neurológica del Alzheimer. Sabemos que la persona quejada de ese mal no recuerda su pasado, no sabe quién es y en determinadas fases evolutivas del padecimiento no reconoce su descendencia, sus familiares y personas allegadas. Si esto ocurre, estamos perdidas. No nos conocemos ni reconocemos, ni sabemos dónde estamos y si vamos o venimos. Ignoramos quiénes somos porque no recordamos el tiempo pretérito, lo vivido, porque lo hemos perdido. Aún no tenemos memoria, más aún hemos perdido la memoria y sabemos las consecuencias de este mal. Si extraviamos o ignoramos el pasado, no tenemos presente, carecemos de conciencia de lo vivido. No es que en un soplo simultáneo se nos vaya, sino que nuestro pasado no existe. Y un largo etcétera. Te digo, si cogemos las palabras de esta mujer a pie de la letra y las pone en práctica, que no depende solo de ella, porque hay una presión. La cultura, la historia en esta tierra está cogida con pinzas por la política. Y si la política afloja sobre la cultura, sobre la arqueología, la antropología y demás, pues tenemos una oportunidad, pero tengo la impresión de que no va a ser fácil. Bueno, no pues seguiremos. Nunca, lleva siglos ya y continúa. Pues seguiremos marguceando la cultura de nuestra tierra. Como dicen algunos, nosotros somos unos náufragos dentro de un propio mar de muchas veces de desencuentros con la historia, con la etnografía. Mira, yo recordaba estos días y desde aquí le mando un fuerte abrazo al amigo Jesús Agomar González Guillama, que tiene el pie ese convaleciente, a ver si tiene que pasar por una, digamos, seguramente operación quirúrgica, que desde aquí un fuerte abrazo. A ver si escapa y no tiene que hacerla, y si no, pues bueno, mucho ánimo, Jesús. Y estuvimos, de mi parte también. Bueno, en San Miguel de Abona, haciéndose curso esa jornada de Juan Betancur Alfonso, y la cara de Jesús y la mía, nos mirábamos de un lado a otro en el aula aquella de la Casa de la Cultura, cuando aquel hombre que venía de una universidad donde yo, por cierto, y él estudiamos,
la laguna, y te decía este hombre en unas jornadas de Juan Betancur Alfonso, el padre de la cultura popular en nuestra isla, especialmente y en Canarias en definitiva, y que llegue y que te diga que claro, pero es que la oralidad no es una cosa que se tenga que tener tan en cuenta. Ay, mi cabeza. Estamos hablando de un premio de Canarias, por casualidad. No, porque era más joven, era un chico joven, pero seguramente sería uno de los adeptos, ¿no? Ni siquiera me acuerdo del nombre. Lo que pasa es que el hombre al final miró como diciendo, ¿y de dónde salieron estos? Estos Jualdrudos. Digo, del norte, oiga, del norte. Bueno, pero ahí lo dejamos. A ver si un día coincidimos con el amigo Jesús. De aquí un abrazo. Sí, sería un placer, sí. Venga, Isidro, un saludo. La semana que viene ya tendremos, por supuesto, a Gustavo y también, por supuesto, a Espinel Cejas contigo, hablando de esos libros y esos proyectos. De esas pirámides canarias. Sí. Muy bien. Un abrazo, amigo. Feliz semana. Igualmente. Bueno.